Hermanos, algunos de nosotros tenemos una fe adaptada. ¿Sabe qué es una fe adaptada? Una fe adaptada es esta fe que es del tamaño de nuestros problemas o algunos del tamaño de nuestro alcance. Escribí una historia que dice así. Había una casa al lado del río que se inundaba cada vez que el río crecía, ahí en un barrio dominicano que no es muy raro que suceda. En esta casa vivían un grupo de cristianos, una familia de cristianos, adventistas posiblemente. Dentro del hogar, los hijos, la esposa, el esposo, eran fieles adorando al Señor, hacían su culto familiar, asistían a la iglesia, tal vez tenían cargos en la iglesia, pero cada vez que venía y llovía, el río crecía. Y no sé si recuerdan que las inundaciones afectan cuando el río crece y la casa está muy cerca. Así que esa familia se veía a menudo con sus electrodomésticos, con su cama, con su piano, con su televisión, su tostadora, dañado. Porque cuando llegaba el agua con el lodo y se metía a la casa, ellos tenían que poner la mesa boca abajo y poner alguna cosa ahí para que flote y no se le moje. No porque había mucho que salvar, pero esa es la vida. Era la vida que tenían. Oraban y oraban y oraban, pero siempre que llovía, el río crecía y les acababa todo lo que tenían. La miseria era grande para esa familia. Y el tener algo ya no era apreciable, porque lo que tenían en cualquier momento se nublaba, empezaba a llover, se llenaba la casa de agua y se dañó todo. Qué triste esa vida. Uno de los jóvenes de la familia, triste, empezó a orar. Y Dios le mandó un ángel para que le concediera los deseos de su corazón. El ángel se le apareció y habló con él. Y le preguntó, ¿qué quieres que el Señor haga por ti para que tú dejes de ser tan triste? Dejes de estar tan triste, para que tu fe en Dios vuelva a reanimarse. ¿Qué creen que el joven pidió? Pónganse en su situación. Usted está en una casa que se llena de agua porque está a 3 metros del río. Todo lo que le daña con frecuencia, la ropa se le pudre, la humedad no le deja estar en salud. ¿Qué le pediría? Un lugar seco, ¿verdad? Una casa, ¿verdad? ¿Qué pediría otro? Que saque la lotería. No, hermano, esa no pediría. El Señor no hace eso. ¿Qué más pediríamos? Aparte de una casa. Bueno, es lo más lógico, ¿verdad? Una casa. ¿Le digo qué pidió el joven? ¿Le digo qué pidió el joven? Una televisión impermeable. Una televisión impermeable. Señor, que si llueve yo la desconecto y ahí se puede quedar abajo del agua. ¿Por qué la historia tan irónica de la petición del muchacho? El muchacho tenía su fe tan adaptada a su necesidad que él creía que Dios no era tan grande como para darle la casa que quería. Así que lo más que le pidió fue lo más cercano que él pudo, que podía conseguir, una televisión impermeable. No le solucionó sus problemas, pero lo hizo sentir que estaba un poquito mejor, porque por lo menos la televisión no tendría que comprarla otra vez. Se ve chistoso, hermanos, pero nosotros hacemos lo mismo. Tenemos pruebas, tropezones y tropezones. Y cuando tenemos la oportunidad de irnos por lo más grande y arrebatar lo que Dios nos tiene, le pedimos algo del tamaño de nuestra fe, algo pequeño. Luchamos por algo del tamaño de nuestra fe, algo pequeño. Y conquistamos cosas del tamaño de nuestra fe, cosas pequeñas. Y eso sucede con la historia de esta noche. Vamos a ir a la Biblia. Libro de Jueces, capítulo 6. Jueces capítulo 6 nos muestra la historia de Gedeón. Desde el versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más,
Los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampaban frente a ellos y destruían los muros de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Versículo 6. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Entiende el panorama histórico en el que vamos a hablar hoy? Los hijos de Israel, cuando llegaron a Canaán, dice Jueces capítulo 1, se confiaron en las tierras que ya tenían. Así que en vez de expulsar a los cananeos como Dios les envió, ellos le dijeron que les paguen poquito. Páguennos y los dejaremos vivir. Pero los israelitas eran sembradores y pastores de ovejas. Los cananeos eran salteadores y guerreros. Los israelitas no tenían herrería. Los cananeos hacían espadas. Así que con el tiempo los israelitas se olvidaron de Dios y Dios les permitió que los cananeos les oprimieran. Cada año sembraban y en el tiempo de la cosecha venían los cananeos, se metían a las tierras, se llevaban todo, dañaban el terreno y se volvían a ir. ¿Qué vida es esta, hermanos? ¿Qué vida es esta? Sería muy triste uno trabajar para no ver el fruto de su trabajo. Es como trabajar para los ladrones. No hay una cosa que sea más frustrante que te roben. La impotencia que se siente de no saber quién te robó y de no haberle dado uso al dinero que tú ahorraste o a los bienes que tú compraste es muy, muy frustrante. Y así tenía este pueblo 7 largos años. 7 años. Y los jóvenes estaban creciendo, confiando en un supuesto Jehová que no los libraba año tras año. Y me imagino que cuando salían a trabajar a la tierra, porque tenían que comer, salían pensando, imaginando, recordando que el año pasado y el antepasado y el antepasado les habían robado todo. Y sus familiares, sus hermanos, sus primos, sus amigos habían muerto de hambre. La miseria era demasiado fuerte para ellos recordarse de su Dios. Y estaba allí digamos que estaba limpiando el trigo, un joven. Y el ángel de Jehová se acercó, versículo 11. Se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha visto un ángel. No he tenido el privilegio de decir, ok, tengo visiones sobrenaturales, no. Pero imagino que encontrarse con el ángel de Jehová, con el mismo Jesús, sería una experiencia detectable para cualquier hombre. Es que nadie puede ver a Jesús y decir que vio a un hombre cualquiera. Ni siquiera los hombres pecadores que les rodeaban sentían que Jesús era un hombre cualquiera. Pero cuando llegó Jesús a donde Gedeón y le exaltó su poca fe, Gedeón mostró todo lo que su corazón tenía. Y dijo: ¿cuál Dios me estás hablando? Si somos esclavos de una nación que nos oprime. ¿Dónde están las cosas maravillosas que se dijo que Dios haría por sus hijos? ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Y no podemos culpar a Gedeón tampoco,
Vamos a ponernos en sus zapatos. Gedeón había perdido en su vida todo el patriotismo, toda la seguridad, toda la estabilidad que le había quedado. Y hoy se sentía sin Dios y sin patria. Dice Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Cuando el pueblo no tiene a quién seguir ni a quién testificar, el honor se hace muy relativo a la moral de cada uno. Gedeón y el pueblo de Israel había olvidado que su pueblo era un pueblo especial, porque las pruebas que habían llegado eran tan grandes que él no las había podido contener. Pero siguió hablando el ángel con él y le dijo: Jehová, versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y Gedeón le respondió de nuevo: Señor mío, con que yo salvaré a Israel. He aquí mi familia es pobre en Madián, en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Jehová le contestó: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón quiso probar si de verdad era Jehová con el que estaba hablando. Así que buscó el sacrificio regular, la harina, el corderito, y volvió allá donde el ángel y se lo trajo. Pero Jehová, extendiendo su cayado, tocó por la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: la paz sea contigo, no tengas temor, pues tú no morirás. Ver cómo Jehová interactuaba con Gedeón nos puede dar esperanza a nosotros en estos días. ¿Por qué? Bueno, tal vez usted no siembra ni le roban nada. Tal vez usted no está pasando por el problema de que tiene invasores en su casa. Tal vez usted no tiene 7 años robándole todos sus electrodomésticos. Sin embargo, tal vez usted está pasando por problemas porque sus hijos se están yendo de la iglesia y usted no sabe por qué se están yendo. Y su fe está flaqueando porque usted está preguntándose: Señor, ¿qué hice mal si yo he orado mucho? O tal vez tienes mucho tiempo sin trabajo, o sin un trabajo estable, o tal vez por el sábado no tienes el trabajo que quisieras. Y tú te preguntas: Señor, ¿dónde están las bendiciones que tú me prometiste por ser tu hijo? Hoy no tenemos que ver los invasores venir, matar y robar. En nuestra vida cada uno tiene sus luchas. Y estas luchas nos hacen aminorar el tamaño de nuestro Dios. Me gustan las iglesias pequeñas por un lado, no me gustan por otro. Son buenas porque todos se conocen, todos en familia y coinonía. Sin embargo, cuando la iglesia pequeña deja de crecer, empiezan los hermanos a medir a Dios conforme a su número y cantidad. Y las iglesias pequeñas, donde una vez hubo mucha fe, si no creció por alguna cosa, los hermanos se enfrían demasiado, hermanos. Más que las iglesias grandes, aunque para algunos sea lo contrario. Cuando tú no ves el resultado de tus esfuerzos, cuando tú no ves cosecha, cuando tú no ves que Dios está contigo todo el día, dándote más que lo que le pides, pensamos en dudar, pensamos en olvidarnos. Sin embargo, Dios no se olvida de nosotros. El Señor quiso mostrarle a Gedeón que en esos momentos difíciles de Israel, Dios había escuchado a su pueblo.
Y fue con la oferta especial y fue y le dijo, tú vas a derrotar a Madián como a un solo hombre. ¿Y qué le dijo Gedeón? Yo soy el más joven de mi familia, para empezar. Y creo que por dentro dijo, y tampoco yo confío mucho en ti. Porque hasta que Gedeón no, con el sacrificio, no se dio cuenta y confió verdaderamente que estaba hablando con Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos problemas nos persiguen hoy? Y aterran nuestra vida cristiana y nos hacen pensar, ¿dónde está Dios en este momento? Nos hacen decir, ¿dónde quedó el Dios que me prometió que mi familia iba a estar en salud cuando nuestros seres queridos mueren? Y también pensamos, ¿dónde está Dios cuando mi hijo acaba de tener un accidente? ¿Dónde está Dios cuando mi hijo acaban de meterlo preso? ¿Dónde está Dios cuando yo acabo de ser diagnosticado con una enfermedad terminal? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando el impío viene y se lleva el fruto de mi trabajo? Dios es del tamaño de tu fe, porque nuestra fe lo ha limitado. Es muy lindo decir, las pruebas alimentan la fe. Es muy cierto, ejercitan la fe. Pero el ejercicio, no todo el mundo lo hace, aunque es saludable, ¿verdad? Yo reconozco, yo no siempre hago ejercicio, por suerte que no engordo. Pero yo no soy una persona que tiende a ir al gimnasio a ejercitarse. Yo sé que es saludable, ¿verdad? Sé que me conviene, ¿verdad? Pero no siempre voy. Eso mismo pasa con la fe y las pruebas. Las pruebas te invitan a acercarte a Dios, pero tú no siempre te acercas a Dios a través de las pruebas. ¿Cómo lo sabes? Bueno, un caso que podría pasar en dos formas. Y vuelvo con el mismo ejemplo. Se va el hijo de la casa, o la mamá se aferra, viene a las reuniones de oración y se acerca más a Dios, o si no, ella deja de venir a la iglesia amargada y mortificada porque su hijo se está perdiendo en el mundo, se aleja del Señor y también toda la familia se va de la casa junto con el hijo. Ha sucedido, ¿verdad, pastor? ¿No conoce casos así? Que al principio vienen y dicen, pastor, mi hijo, pastor, mi hijo, pastor, mi hijo. Y después el pastor tiene que ir donde la hermana, hermana, su hijo, hermana, hermana, usted misma, hermana. Usted se está perdiendo como su hijo se estaba perdiendo una vez. Y no nos damos cuenta que nosotros estamos cultivando lo mismo que nuestra fe había sembrado, porque no la supimos ejercitar. Y cuando le deberíamos pedir al Señor una casa nueva, como el joven de la historia, le pedimos un televisor impermeable, porque creemos que Dios lo más que nos puede dar, son los dulces sueños. Y eso no es así, hermano. Pero tristemente nuestras bancas están llenas de hombres humanos. En esta iglesia todos somos humanos. Y el humano tiende a luchar y a veces a desmayar. Y nuestra vida cristiana hoy podría estar pasando por ese periodo de desmaye, donde no nos damos cuenta si de verdad estamos cosechando para nosotros o para perderlo todo otra vez, porque no sabemos si Dios de verdad nos acompaña. Qué triste es ver, hermano, que nuestra fe se hace pequeña, como cuando meten alguna ropa en la secadora, ¿verdad? Sin embargo, si la ropa te sigue quedando bien, tú no sabes que se encogió la ropa. Sin embargo, si te vas acostumbrando a usar la ropa más ajustada, te empieza a gustar y ya tú crees que esa es la ropa en realidad. Tú la compraste más ancha, la camisa, pero la metiste en la secadora y se encogió. La fe nuestra a veces se encoge y a veces nosotros nos adaptamos a usarla chiquitica a nuestra medida. Y la iglesia empieza a desfallecer porque creemos que Dios también está poniéndose más pequeñito. ¿Me doy a entender, hermanos? Fíjese que cuando estaba estudiando
cada verano era un reto diferente. El verano era así como el tiempo de probar si es verdad que doy para esto. Salir a colportar sin conocer a nadie y sin un peso en los bolsillos. Regularmente salía con deuda de la universidad, así que no tenía que buscarle el dinero para entrar, sino para pagar lo que debía y para entrar también. Era lo normal. Y recuerdo yo que una vez salí debiendo 20,000 pesos. Y para entrar tenía que buscar 30,000 pesos en 3 meses. 50,000 pesos en 3 meses. En dólares vendría siendo, para traducírselo, no es tanto, ¿no? El peso dominicano, a ver, serían $1,500. En dólares no es tanto. Pero en dominicana, $1,500, ese sueldo de 3 meses de un profesional con experiencia. A menos que sea político o tramposo. Son sinónimos. Así que yo salí y empecé a colportar. Y busqué por todos mis métodos, por todas mis fuerzas, dejar la suela en la calle y vender los libros que tenía que vender. Pero cuando tenía ya un mes colportando, me di cuenta de que por más libros que vendiera, no iba a conseguir 50,000 pesos en 2 meses. Así que dije, estos 2 meses voy a ver qué hago. Y en vez de sentarme a esperar que Dios me lo mandara, empecé a tocar puertas. Y vi un hermano que tenía una empresa. Me dijo, si tú quieres, inviertes en estos libros, inviertes en este asunto. Eran libros también. Y se los puedes llevar a la gente que ya no les puedes vender más libros de los otros porque ya te los compraron. Y yo te los voy a dejar a precio que me sale a mí. Así que yo fui con el hermano, le di los libros, le compré los libros con los que había ganado un poquito de colportaje y pensaba que se iba a multiplicar el dinero. Pero el tiempo seguía corriendo y la gente no me estaba pagando. Y ya los últimos días que había que pagar la universidad, yo no dormía preocupado por qué voy a hacer. Y en vez de yo levantarme a orar, como es lo predicable, yo me quedaba acostado mortificado pensando a quién le voy yo a conseguir 20,000 pesos que me faltan por pagar. ¿Dónde consigue uno 20,000 pesos? Imagínense. Hice muchos malabares, muchas vueltas, muchas cosas. Y al final, Dios proveyó no con 50, proveyó con 70. Todo el mundo pagó, todo el mundo llegó, trabajé en otra cosa, hice muchísimas cosas y ahí se juntó. Gracias a Dios que por su gracia, Él tenía planes de que yo siguiera estudiando. Por mi fe habría sido y yo hubiera fallado. Porque casi desmayo pensando que Dios se había olvidado de mí mientras el dinero no llegaba a mi mano. Le digo, ¿qué sucede, hermanos? Que el ser humano es así. Y cuando vemos que Madián nos invade, pensamos que la victoria no va a llegar. Cuando vemos que el ejército nuestro no es de 10,000, sino de 300 hombres, pensamos que la victoria no va a llegar. Cuando vemos que nuestro hogar ya no es lo que era antes, porque nuestros hijos crecieron y está la cosa, cada uno por su lado, creemos que la victoria no va a llegar. Cuando nos miramos al espejo y vemos que nuestra salud no es la misma, nuestra apariencia no es la misma y que nuestras fuerzas para predicar no son iguales, empezamos a preguntarnos, ¿será que Dios llegará? ¿Será que está más cerca que cuando creí? ¿O será que se olvidó de su pueblo aquí en San Bernardino? Todos hemos luchado con una fe fluctuante. Todos hemos luchado con una fe que en algún momento nos ha hecho pensar, ¿dónde está el Señor ahora que lo necesito? Sin embargo, hasta que Gedeón no trajo el sacrificio, el Señor no pudo mostrarle sus planes.
Hasta que Gedeón no trajo la vaca, hasta que no trajo los panes, Dios no pudo mostrarle los planes que tenía para él. Y hoy tú tienes que poner tu sacrificio en las manos del Señor. ¿Cómo así? ¿Traer ofrenda? No. Ese no es el caso mío. La fidelidad suya será tocada otro día por otro pastor. Nuestra mayor ofrenda es nuestro corazón. Nuestra mayor ofrenda es nuestra confianza en Dios. Que cuando tú decidas probar a Dios y que tu vida cambie y que tu ejemplo cambie y que tu testimonio cambie, Dios se manifestará y tu fe va a crecer porque verás a Dios a través de ti. Pero Dios no puede hacer cosas si tu vida no se lo permite, si tú le sigues ofreciendo culto a otros dioses por allí. Hasta que no vuelves donde el Señor y le dices: Señor, te voy a probar con mi fe. Te voy a probar con mis diezmos y ofrendas. Te voy a probar con mi testimonio. Te voy a probar eligiendo un trabajo en el que yo no tenga que fallarte a ti. Hasta que ese momento no llega, Dios no se puede manifestar en tu vida con poder. Porque estamos vendados por el pecado. Y aunque Dios descienda y se nos presente un ángel de frente, cuando estamos en pecado, no podemos ver si es con Jesús o con Satanás que estamos hablando, porque estamos ciegos, hermanos. Y hasta que no demos a Dios lo que Él merece de nuestra vida, nuestra fe no podrá crecer, porque no lo veremos tal y como Él es. Yo sé que nosotros tenemos pruebas, sé que nosotros tenemos dificultades. Sé que estamos llenos de dolores en nuestra espalda. Pero el Señor no se ha olvidado de cuando su pueblo es oprimido por Madián. El Señor no se ha olvidado de que en Canaán existe un pueblo que es su pueblo y que es Israel. El Señor no se ha olvidado de que en tu sector hay una casa de cristianos que es tu casa y que no siempre tienen buena comida que comer. El Señor no se ha olvidado de eso. Pero tal vez tú te has olvidado de que Dios te puede proveer. Eso sí has olvidado tal vez. Y cuando están las pruebas ahí, tú tratas por 1000 formas de resolver. Y hasta oramos sabiendo que Dios no nos va a responder. Digo sabiendo porque nuestro subconsciente nos dice: tú oras por cumplir, ¿verdad? Oras por cumplir con Dios. Pero Dios quiere que esos días ya se acaben. Mañana podremos continuar con la historia de Gedeón. Dios quiere que esos días ya se acaben. Y Dios quiere que tú puedas ver que hay victoria en el nombre de Él cuando ejercitas tu fe conforme a sus bondades. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere levantar. Dejemos de temer. Dejemos de dudar. Él ha venido a nosotros para prosperarnos. Y si tal vez tú llegaste aquí con un problema, pensando que dónde estoy, que a dónde voy a ir, que qué voy a hacer con la esposa, que qué voy a hacer con mis hijos, que qué voy a hacer con mi trabajo, que qué voy a hacer para comer, Dios te quiere decir, yo no me he olvidado de ti porque tú eres mi hijo. Y si tú llegaste aquí dudando de que Dios podía transformar la vida de tu pareja, la vida de tu hijo, la vida de tu sobrino, de tu primo que esté en problemas, Dios te quiere invitar y decirte: yo quiero obrar a través de ti, pero ejercita tu fe conmigo. Y cuando tú veas que tu casa se llenó de agua como en la historia, cuando veas que tu ropa se dañó por la inundación como en la historia, no le pidas a Dios un televisor impermeable. Pídele una nueva casa y trabaja por una nueva casa y Dios te va a dar grandes cosas. No porque las bendiciones se miden por la prosperidad, sino porque Dios espera que tú seas cabeza y no cola. Y eso no se te puede olvidar. Cuando estés desanimado, cuando estés cansado y abatido, como dice el himno, dilo a Cristo. No permitas que tu vida se esté volviendo una costumbre de ansiedad, depresión
y de problemas con la gente. No permitas que tu vida se esté volviendo en un camino boca abajo, en el que todo es derrota, derrota, derrota. Y Dios allá arriba y yo derrota, derrota. No, 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 no. Ya es justo. Ya es suficiente. Dios te quiere brindar una mano. Debes confiar en Él para tomarla. ¿Cuántos quieren tomar la mano de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren empezar y decir, Señor, ¿de verdad tengo que confiar más en ti? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, ayúdame a poner esto en tus manos y dormir tranquilo después de eso? Que no le pase como a mí. El Señor quiere hacer grandes cosas en su pueblo. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero le pedimos que haga menos. Dios quiere hacer más. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Amantísimo Dios que estás en el cielo, gracias porque en esta noche nos has dado la oportunidad de, a pesar de que llegamos aquí como simples hijos menores, como pecadores, como hombres con miedos, dudas, preocupaciones, tú nos ayudas, nos levantas y nos prometes salir de aquí como vencedores. Como hombres que se han encontrado con Dios y que el Señor les ha dicho, hijo mío, confía en mí porque yo todavía no he terminado contigo. Señor, estamos cansados porque hemos sido derrotados muchas veces por el pecado. Hemos sido derrotados muchas veces por el problema financiero del mundo. Nuestra familia ha sido derrotada muchas veces porque la sociedad nos tiene influenciados y ya nuestra familia no es lo que era antes. Pero queremos ponernos en tus manos y queremos confiar que tú no te has olvidado de nosotros porque somos tu pueblo. Por favor, mi Señor, que sigamos luchando para ganar. Y que no nos pase como Gedeón, que tuvimos que verte y probar para ver que tú tenías poder para darnos libertad. Que podamos confiar en ti como tú mereces, porque ya tú en el pasado te manifestaste para con nosotros. Permítenos, Señor, ver tu gloria en esta semana y ver grandes cosas hacer con esas peticiones que nuestro corazón desea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.